Continuamos el paneo semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales. Aprovecho la ocasión para pedirles que se suscriban a nuestro canal Paneo Semanal, comenten, den like, lo que les guste, no les guste, usted dice ahí, nos sugiere temas y nosotros, en la medida de lo posible, trataremos de complacerlo. Antes de irnos con el invitado, hay un tema que se nos quedó en el segmento pasado y es el viaje del presidente Abinader a Washington a reunirse con Marco Rubio. Viaje sorpresivo, rápido, del cual se habló poco. No, yo dije, me acabaron después, porque yo ponía en duda. El objetivo. Que fuera a Washington. No, que no aparecía en la agenda del secretario de Estado el viaje, ni fue anunciado por la Embajada Americana en Santo Domingo. Bueno. Sino que fue una nota de la Presidencia de la República. Incluso cuando tú ves la reunión que efectivamente se dio en Washington, yo decía que qué bueno que fuese así, porque hay temas siempre importantes que tratar con el secretario. Estaba el ministro Paliza. Se produce en el lobby de un hotel, ni siquiera en el lobby del hotel. Se produjo en el vestíbulo, antes de entrar al salón de eventos, donde el presidente Abinader recibió un premio del Instituto de Hispanos en el Congreso, que es, digamos, el brazo institucional del Caucus hispano en Capitol Hill, y le dio un premio a Marcos Rubio por los Life Achievement, es decir, logros de vida, como hispano, ex senador, además, de republicano. Y le dio un premio al presidente Abinader por logros en política internacional, muy probablemente, eso no lo dice, pero un premio que lo hizo el lobby es para allá, el representante es para allá, que además los recibió en su despacho y los reunió con varios congresistas norteamericanos en la tarde. Entonces, ellos cogen dos sillas, de las mismas sillas que se alquilaron para el evento, la ponen ahí. Sí, tipo Tron Zelensky. La embajadora dominicana, que es extraordinaria, la embajadora Castillo, que yo conocí en México y que es una mujer con una carrera muy buena y ella con mucha capacidad. Llevó su bandera abajo el brazo, la montaron ahí, La foto. Y hicieron la foto y la reunión. No se sabe lo que hablaron porque no se dice. Se dice, bueno, que hablaron del tema haitiano, del narcotráfico, de seguridad, de los temas, pero no entra en detalle de la información. Eso coincide con una información. Entonces hay unas informaciones. Pero lo que te quiero decir es que Luis no fue recibido de manera oficial. No, porque fue una cuestión. Fue recibido en el Departamento de Estado. Y parece que fue una cuestión urgente, porque en Haití hay dos temas que están gravitando, ¿no? El primero es la declaración como de organizaciones terroristas de las bandas Vivan Sam y Grand Grif. Vivan Sam es una confederación de bandas que la maneja Barbecue. Y la otra banda es Grand Grif, que tienen ocupadas las dos principales carreteras que van desde Puerto Príncipe, que es la capital, hacia el norte, una a Cabo Haitiano y la otra hacia la parte noroccidental. Sí, porque Grand Grif opera en el Artibonito. En el Artibonito, que es donde cruzan las dos carreteras, de las dos intersecciones. Pero hoy en día son las dos bandas, confederación de bandas más grandes de Haití. Entonces, ¿qué pasa? Que esa declaración como organizaciones terroristas implica el poder perseguir a ciudadanos de otros países que cooperen con esas bandas. Que coopere, sí. Norteamericanos, dominicanos, franceses, canadienses, exacto, españoles. Según la información que se maneja en Haití, el tema del tráfico de las armas, han identificado 8 puntos en la frontera por donde entran las armas a Haití. Y probablemente conecten eso con las municiones que se perdieron en la policía y con investigaciones que se han estado haciendo el gobierno haitiano en una operación triangular con el gobierno norteamericano y el dominicano. Han prohibido el tránsito de mercancías por los puertos dominicanos hacia Haití. Le prohibieron a la aduana haitiana que reciba mercancías que vengan en tránsito. Hay unos 10,000 contenedores que están parados aquí, según los comerciantes importadores. El transbordo de mercaderías de República Dominicana a Haití, o el tránsito,
se identificó como uno de los orígenes de ingreso de armas y municiones para las bandas. Entonces, es proveniente de Estados Unidos. Es muy probable que haya alguna listica por ahí que estén manejando con dominicanos, bueno, que lo lleven. Probablemente civiles y militares, funcionarios de algunos, probable, yo no sé, estoy especulando. Probablemente se requiera, cuando aplican este tipo de medidas, prefieren llevarse a los extranjeros que accionar en contra de los americanos. Exactamente, probablemente en el transcurso de los próximos días veamos que se estén llevando un par de gente de aquí que ha ayudado con ese trasiego de armas. Y también hay otro problemita de seguridad en Haití. En Haití el año pasado hubo una huelga en la Dirección General de Impuestos. Y ahí es que se emiten, en combinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, es que se emiten los pasaportes. Si impuesto interno está cerrado, no pueden vender los impuestos para vender los pasaportes. Pero en ese cierre se emitieron unos 35,000 pasaportes. Se hizo un sondeo con unos 700 pasaportes. Se determinaron que unos 550 y tantos tienen datos alterados o falsificados. Y ahí puede también haber un riesgo de seguridad de gente que anda con pasaportes, con libretas originales, pero con datos falsos emitidos en Haití de forma irregular. Y probablemente hay alguna gente de esa que esté aquí o esté en alguna lista internacional. Entonces, todo eso había que hablarlo en Washington personalmente con Marco Rubio. Probablemente por ahí... pero yo te voy a decir algo. No sé, porque es una especulación. Y entra dentro del marco de lo mágico religioso. Pero sí, porque el problema de seguridad en Haití es grande. Así enorme. Tiene muchas aristas y tiene muchos años. Es decir, no creo que por unos pasaportes haya... No, pero probablemente el primero sí. Lo que sí también se dio, ya para terminar y ir con el invitado, es la visita de Sergei Lavrov, una visita extraña también. Porque vino rápido, de que inauguró una embajada, que yo no vi la inauguración. No. Yo no vi el cóctel, la actividad, la cosa. Hay un local, sí. Hay un local, pero no vi que él fue al local y que el presidente Abinader fue o el secretario de Relaciones Exteriores hizo un cóctel y se inauguró la embajada. Aquí que se le dio a Marcos Rubio mayor preponderancia. Sí, claro. Aparte de eso, cómo se recibió a Lavrov. Entonces parecería que Lavrov vino a decir algo que no podía decirle por teléfono a Marcos Rubio. Ajá. Y el presidente fue a decir. Me dice este hombre que tal cosa. Bueno, estamos con Richard Medina, economista, ya un asiduo visitante de este programa. Lo vamos a nombrar economista oficial de Paneo Semanal. Y bueno, Richard, tú no necesitas mucha introducción. Yo creo que la mayoría te conoce. Bueno, y otros programas, porque Richard es una figura de los medios, dando sus opiniones y de las redes sociales. Y un oyente, yo quisiera que tú, porque me pareció interesante que un oyente llamara y dijera que está más pobre. ¿Cómo se mide que hace un tiempo? Él quiere saber cómo se mide la pobreza. ¿Por qué cree que está más pobre? ¿Cuáles son los indicadores? Hay varios modelos para medir la pobreza. Un poquito que tú no hables de eso. Y que nos diga por qué el oyente se siente más pobre hoy que ayer. Primero que nada, muy buenos días. Para mí es un placer estar de regreso acá, Paneo Semanal. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de la emisora y que nos van a escuchar posteriormente a través de YouTube. Con el tema de pobreza hay distintas maneras de medirla. Una manera es con la llamada línea de pobreza, que es la medida que usamos en República Dominicana, línea de pobreza monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Se hace una canasta de bienes, que son la canasta de bienes que le garantizan a un ciudadano dos cosas. Primero, consumir una cantidad mínima de calorías, que aquí son 2.000 calorías diarias. Y segundo, eso es para la parte alimentaria. Segundo, consumir una serie de bienes y servicios que le garantice dignidad. Tener una casa, educación, salud, etc. Entonces se calcula cuál es el costo de esa línea de pobreza, de que esa persona en un mes pueda tener acceso y satisfacer esas necesidades de todos esos bienes, tanto alimentarios como no alimentarios. Actualmente, para el cierre del año pasado, era de 7.900 pesos por persona. Si tú tienes un hogar de unas 3.1 personas, que es el promedio en República Dominicana, eso da como 24.000 pesos más o menos, un poquito menos. Entonces, aquellos hogares
Esa es la canasta. El costo de la canasta. El costo de la canasta. O sea, que aquellos hogares que ingresan Pero más yo de- había oído otra cifra un poquito más alta. No, lo que pasa es que hay una que es la canasta básica del dominicano de acuerdo a la inflación, al IPC, el Ok. índice de 40 y precio al pico, consumidor. decía. 47 Que mil. esa es la que se utiliza para medir inflación. Ok. Ahora, esta es la que se utiliza para satisfacción de necesidades. Necesidades básicas. Necesidades básicas. Sí. Entonces, aquellos hogares que ganan, no solamente a nivel de ingreso laboral, sino también a nivel de remesa, lo que le envían, de alquileres, si tienen, de intereses que le paga un certificado, de subsidio que le da el gobierno, pues se suman todos esos ingresos que tiene el hogar. Y si ese hogar tiene un ingreso superior a los casi 24,000 pesos mensuales, pues entonces los miembros de ese hogar, cada uno de los componentes de ese hogar, no es pobre. Si suma menos, es pobre. Yo creo que es una canasta relativamente baja a nivel de precio. Creo que debería ser un poco más alto, precisamente por lo que tú planteas de la canasta básica de acuerdo al índice de precio del consumidor que se usa para calcular la inflación. Eso es un punto. Sí, porque yo te preguntaría, ¿en esa canasta hay transporte? Sí. ¿Hay educación? Hay un componente de transporte, educación, salud. Ok. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Que si uno lo ve por diferentes componentes del ingreso de los hogares, no del gasto, sino el ingreso, un poquito más de la mitad, 53%, es básicamente el salario laboral. Un 16% es ingreso por salario no laboral, es decir, alguna chiripa que se consigue. Pero hay un 11% que es la imputación del alquiler. Si tú tienes vivienda propia, te imputan eso como un ingreso, porque tú no estás pagando el alquiler. Y además hay como un 3% que son subsidios, incluyendo si tú tienes niños en edad escolar que van a la escuela pública, pues entonces ahí hay un programa de alimentación escolar que le dan Claro. almuerzo, desayuno y merienda. Entonces, ¿cómo se ha eso comportado la pobreza monetaria? Bueno. Digamos que del 2019 esta parte, que es el comparativo. Ha ido bajando. Está actualmente en 19%, de acuerdo a la última cifra de 2019 ya está como por 24%, pero ahí hay algunas cosas que llaman la atención. En 2022, 2023 hubo un cambio de la metodología de cálculo para agregar, entre otras cosas, eso que mencioné, el programa de alimentación escolar como parte del ingreso de los hogares, para aquellas personas que tienen niños en edad escolar beneficiándose de ese programa. Y segundo, que creo que es lo más interesante, es que no se cambió un poco la medida de cómo calcular el costo de la canasta básica. Recordemos que si un hogar gana por encima de la canasta básica para temas de pobreza, pues no son pobres ninguno de los miembros. Si gana por debajo, todos los miembros son pobres. Entonces, al hacer ese cambio, me surge a mí una duda. Creo que debería ser un poco más alto el precio de la canasta. Y lo digo porque, si bien ha bajado 5 puntos porcentuales la pobreza de 2019 a 2024, cuando uno ve el ingreso salarial en términos reales, o sea, sacando la inflación, el crecimiento de 2019 a 2024 ha sido menos de 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que el componente más grande que puede explicar el aumento de los ingresos de la familia, que es el salario por trabajo, no ha crecido tanto después de sacar la inflación y por lo tanto eso es lo que básicamente está explicando esa reducción tan alta de la pobreza. O sea que yo creo que hay algo que me genera a mí ruido. No digo que esté mal porque no tengo toda la información de cómo se está calculando, pero sí creo que debiera haber quizá por el lado del ingreso o por el lado de cómo sube, si debería subir más rápido el precio de la canasta para ver si efectivamente hay tanta gente. Entonces vamos al oyente. El poca oyente gente dice que está más pobre, que se siente más pobre. Porque una cosa que él se siente más pobre. ¿No? Y luego dice... No, porque él dice que trabaja lo mismo, que hace lo mismo. Pero que se Exacto, siente y más gana pobre. lo mismo probablemente. O lo que tú dices, el salario de él se ha incrementado, pero no en la misma proporción quizás que los niveles de inflación. Ahora, él también dice y señala algo que se ha mencionado mucho, como que si la pobreza ha bajado, los subsidios sociales se han incrementado. Incluso el número de beneficiarios se ha duplicado. Entonces pensaría uno que quien se beneficia de un subsidio social es una persona pobre, que está por debajo de la línea de pobreza y que requiere la ayuda del Estado, ese estado de bienestar, ¿verdad?, para cubrir sus necesidades básicas. Pero hoy en día esto abarca una población
creo que de más de 3 millones de personas. Mira, con la primera pregunta del oyente, sucede que su salario pudo haberse, el salario nominal, es decir, lo que él recibe cada mes, pudo haberse incrementado en los últimos años. Pero si la inflación o el precio de las cosas que ese oyente consume, que no necesariamente la inflación, puede ser que él consuma algunos bienes más que lo que dice la canasta para inflación. Si lo que ese oyente consume ha subido más rápido de precio que su salario, pues él automáticamente está perdiendo ingreso en términos de lo que puede comprar. Exacto. O sea que se está volviendo más pobre. Yo creo que ese es lo que se ve en la generalidad de los consumidores dominicanos, la generalidad de las personas que trabajan. Y por eso yo digo que hay que prestar más atención a cuál es el cálculo que se está haciendo a nivel de la definición de cuál es la línea de la pobreza monetaria. Hay otros indicadores, como por ejemplo la pobreza multidimensional, que la mencionó. Que además, claro, que además de la pobreza monetaria, o el indicador de la dimensión monetaria, tiene dimensiones o indicadores vinculados con acceso a vivienda digna, claro, digamos. A vivienda digna, a educación, si el piso de tierra, salud, si tiene servicios sanitarios. Entonces, esa yo creo que es una medida que, uno, el país debe estar más abocado a asumirla, y dos, que te da una visión más completa de lo que es la pobreza. De por qué hay más personas con subsidio, eso tiene varias razones. Una razón es que yo creo que ha aumentado la cantidad de personas que no son pobres y están dándole subsidio. O sea, que hay un problema ahí de lo que se llama liqueo. O sea, de personas que no deben recibir el subsidio. O sea, más bien es un clientelismo. Bueno, se puede ver como clientelismo. Segundo, creo que hay muchas personas que, si bien no son pobres desde el punto de vista estrictamente de la pobreza monetaria, es decir, que ganan lo suficiente ganan más en su hogar, más de los 24,000 pesos mensuales, son personas en vulnerabilidad, que si tú le quitas ese subsidio, automáticamente caen por debajo de la línea de pobreza y todos se convierten en pobres. O sea, que son vulnerables, están como en la frontera. Y creo que hay un tercer punto que es muy técnico, es un poquito técnico, y es que para los subsidios sociales, el Sistema Único de Beneficiarios, el SUBEN, no sé si ya se convirtió en otra cosa, si lo fusionaron, porque han dado como mucho patinaje con eso, para atrás y para adelante, tiene una especie de censo de los hogares dominicanos, o de una gran parte de los hogares dominicanos, donde, dependiendo de características del hogar, si tiene piso de tierra, si tiene ciertos electrodomésticos, si son 5 personas pero tienen una sola habitación para que duerman, si tienen un solo baño o si no hay baño dentro de la vivienda. Entonces lo va clasificando en lo que se llama el índice de calidad de vida. Uh-huh. Y dependiendo de cuál sea, de en qué grado de índice de calidad de vida caiga el hogar al que tú perteneces, tu familia completa puede clasificar para ser designado como un beneficiario de los programas sociales. O sea, eso, al menos hasta 2020, tenía una lógica bastante robusta. Inclusive la Universidad de California en Berkeley venía aquí recurrentemente a hacer estudios para ir afinando el mecanismo de selección. Siempre se van a cometer errores, pero mientras más afinados sean, menos son los errores. Entonces, si tú tienes muchas personas que tú no estás haciendo bien esa selección, pues tú vas a tener gente que no necesariamente debería ser beneficiario, beneficiándose. Y también gente que debe beneficiarse porque son pobres, recuerda la calidad de vida, que es lo que se llama subestimación, pero que no se está beneficiando. Y la otra, que creo que no es menor, es que al tú ampliar tanto la cantidad de beneficiarios, tú ya automáticamente comienzas a darle el beneficio a personas con índice de calidad de vida 1 y 2, que son quizás los hogares más en situación de más vulnerabilidad, pero también vas a comenzar a incluir hogares que no lo merecen, que están en el índice de calidad de vida 3. Entonces, yo creo que hay un conjunto de factores que está explicando por qué hay tanta gente llegando a los programas sociales del gobierno, a pesar de que la pobreza se dice que está disminuyendo. Y yo creo que es más que nada un tema de que no se está haciendo una buena selección de quiénes son los que deben estar ahí. No, y déjame decirte que esto tiene un beneficio colateral desde el punto de vista político que no es desdeñable. Es decir, tener 3 millones de gente bajo una tarjeta donde tú le depositas alguno de los subsidios que hay, bueno, ya sea bono luz, bono vivienda, apoyo al estudiante, que tiene un hijo con diferencia, ¿verdad?, discapacidades, o sea, comer el primero, o sea, bono gas, o sea,
Hay toda una batería de subsidios que realmente si tú, mientras más gente tú tengas con esa tarjeta, pues tú tienes algún nivel de influencia, evidentemente. Tú tienes un 54% según el CRES de personas estado dependientes en este país. Bueno, 54%. Eso es una. Yo escribí un artículo analizando la tarjeta esta navideña, el bono navideño, que eran 3 millones, y que salieron individuos como los 3 expresidentes vivos que tenemos ahí como beneficiarios. Cuando esa gente... Salí muchísima gente. Bueno, pero también, en el caso, en el caso de ellos 3 es paradigmático porque ellos se supone que tienen una pensión del Estado. Una pensión que no son 2 pesos. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios para controlar que gente que quizás no esté cotizando, no sé, a la TCS, le den un bono de esos, pero que tiene otros ingresos que no son laborales, que lo llevan a un nivel de índice de calidad de vida o de trato social muy por encima del dominicano promedio? Esa era una. Y la otra es que pasaron cosas extrañas. Por ejemplo, ahí se dieron 3 millones de bonos. Eso yo calculaba que era más del 70% de los adultos dominicanos, porque es un bono que se da directamente a adultos. No es un bono, o sea, era un bono que se da, se supone, por familia, para adultos. Más del 70% de los adultos dominicanos. Y segundo, en mayo, abril de 2024, recordemos que hay elecciones en mayo, elecciones presidenciales. Aquí hay 3 millones de familias. Bueno, lo que pasa es que ahí el cálculo es cierto. El cálculo que yo hacía era que también habían hombres y mujeres en una misma familia que le tocaba. Exacto. Pero la última, ese bono, el bono educativo, se dio, creo que fue en mayo, en abril, cuando las clases se inician en agosto. Sí, sí. Entonces tú dices, coño, pero ¿para qué? Y hay una cosita en febrero también, que dan un bono a 1,000, una cosa así. Pero bueno, vámonos a la pausa. Este paneo semanal, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, Luis, tú tenías una pregunta en el tintero. Richard hizo un hilo en Twitter muy interesante sobre las relaciones de Estados Unidos y Reino Unido, que va muy de acuerdo con el tema que nosotros abordamos siempre acá. Y queríamos preguntarle para que él esboce ese hilo que habla de cómo se beneficia a Estados Unidos con Reino Unido en este ambiente de guerra comercial que existe. Bueno, recordemos que Estados Unidos le puso aranceles diferenciados a algunos países. A todos los países le puso un piso de 10 y a algunos le puso diferenciado. Incluso el día de la liberación. El Liberation Day, sí, el día de la liberación. Y luego bajó todos los aranceles. Que le ha salido del tiro como medio por la culata, ¿no? Bueno, ha sido complicado. Como que no se han podido liberar fácilmente. Ha sido complicado por los supuestos que habían detrás de esa política. Sí. Yo creo que quien le trabajó el tema del punto de vista económico al presidente Trump hizo unos supuestos que no se cumplieron y que son difíciles que se cumplan. No obstante... Incluso si el objetivo es debilitar el dólar. Yo creo que la debilidad del dólar ha sido una consecuencia no esperada ni deseada por el gobierno americano. Pero se ha dicho que para darle más competitividad a las exportaciones norteamericanas, atraer entonces a las empresas que produzcan, es una estrategia adrede, es decir, que finalmente el objetivo es debilitar el dólar, aparentando lo contrario, que lo que se quiere es fortalecer la posición norteamericana. Lo que pasa es que el presidente Trump ha sido muy vocal, muy explícito con el tema de que él quisiera que las tasas de interés en Estados Unidos bajen. Están altas por asuntos monetarios de combate a inflación. Y hay una reticencia de la FED a bajarla. Entonces, bueno, si tú esta tienes misma semana se reunieron. Sí, dijeron que no. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú tienes un dólar débil, cuando tú como consumidor compras bienes importados, es decir, bienes fuera de Estados Unidos y el dólar vale menos, pues tienes que buscar más dólares para comprar esos mismos bienes. Por lo tanto, eso te genera inflación. Y si te genera inflación es más difícil, y a eso se le suma el costo de los aranceles, que también va a generar inflación al menos de un primer año. Tú tienes dos efectos de inflación, dos fenómenos generando aumento de precio e inflación. Entonces eso hace que la FED retrase su decisión de reducir tasa de interés, que yo creo que ha sido el objetivo más o menos que tiene Trump en la cabeza desde el punto de vista monetario. Por ello yo digo que eso puede ser que sí, quizás se diga, bueno, ese lo queríamos, mira, lo logramos, pero al final yo creo que eso contradice el objetivo que tiene Trump de dinamismo económico vinculado con las altas tasas de interés. Es la percepción que tengo. Hay un tema
No, pero vamos a Inglaterra. Lo de Inglaterra, bueno. lo de Inglaterra, Sí, sí. adelante. El hilo que yo te interrumpí. te saqué. El tema de Inglaterra, bueno, todos los países excepto China tienen 10% de arancel, incluyendo Inglaterra. Y la lógica que ha habido detrás de esto es que los países manden delegaciones, incluso República Dominicana mandó una, me pareció correcto, de parte del gobierno, a conversar, a ver si le Sí, bajan se logra acuerdos alguna, bilaterales. alguna negociación para reducir los aranceles o algunos productos. Entonces Inglaterra fue el primero, al menos que se anuncia públicamente, de después del Día de la Liberación a inicio de abril. Y ellos básicamente acuerdan en 3 productos. 2 del interés de Estados Unidos y 1 del interés de los británicos. Primero, del punto de vista de Estados Unidos, se amplía la cuota, es decir, cuánto de un bien se puede mandar de Estados Unidos a Inglaterra, se puede vender, de la carne de res. Antes eran 1.000 toneladas métricas, creo que era un 9% de arancel. Ahora van a ser 13.000 toneladas métricas al año, con 0% de Que arancel. me dicen que por ahí, que por la misma línea que va en la República Dominicana, va a aumentar el tema del arroz. Quizá puede ser una posibilidad. Que es una, Puede ser una una de posibilidad. las cosas que están. Aumentar, o sea que de 99% no va a poner un arancel No, más alto. la cuota. La La cuota, cuota. ok. Es No muy es posible, posible. es muy posible. Bueno, otro es China, 150%. No, aumentar Es la cuota. La es cuota muy- de arroz excedente. Es muy posible. El segundo producto, además de carne de res, que es dice carne libre de hormonas, que es Un tema está vetado, regulatorio regulatorio fuerte a nivel en fitosanitario Europa. en Europa y en el Reino Unido. Segundo producto es el etanol, Sí. que entraría ya 1.400 millones de litros Que al año, también libre de aranceles. También hay un tema con nosotros. Sí, esas Sí. son las dos cosas que Estados Unidos está Etanol. mirando más. Pero es un tema que yo no Y el sé maíz también. hasta cierto punto, porque lo que dice Estados Unidos es que nosotros tenemos un trato diferenciado. Que le, Con el ITEVIS. exacto. Y yo no sé mismo si. que el tema del Igual queso. con el cheddar, con el El queso, queso. Con el digo, queso, con el sí. queso. Y yo no sé hasta qué punto es real que se le pone ITEVIS al importado y al nacional no. O sea, eso. No, lo que ahí habría que ver es cuál es el interés que tiene Estados Unidos con el etanol. O sea, el etanol de allá se produce más que nada con maíz, diferente al de Inglaterra, que es más que nada con trigo. Pero parece que Estados Unidos está, desde el punto de vista del gobierno, empujando bastante la exportación de etanol. Pero también hay que tomar en consideración que ese informe que hizo el USTR lo hace tomando una serie, unos expedientes, coge los expedientes de los países en la historia. Y una manera de sustentar una decisión que no tuvo nada que ver, en principio, con los elementos particulares de las situaciones de barreras no arancelarias, prácticas desleales o barreras arancelarias de los países, sino una decisión que se tomó general. Entonces se emite este informe y se mete todo ahí. Temas que quizás han sido superados, porque ahí sale el tema del azúcar y del trabajo forzoso. Y 2 semanas antes Estados Unidos había levantado la prohibición. Sí, O sea, son cosas que han quedado ahí un poquito para sustentar una medida que no necesariamente tiene que ver con estos temas, sino Y para conseguir más que cosas era también. una decisión ya del gobierno Sí. en términos generales. Hay un tema con los vehículos de motor, en el caso de nosotros. Pero Sí. Yo lo que creo que con ese tema del informe, que era sobre el 2024, que salió en el 2025, es más que nada, uno puede ver cuáles son los puntos de interés de Estados Unidos en ciertos países. El etanol salió en el caso de Inglaterra, del Reino Unido. ¿Cuáles son esos puntos? Y ya la decisión de los aranceles en el Liberation Day era más que nada una decisión de política amplia. Nosotros, igual que Australia, igual que Singapur, Pero nosotros tenemos un déficit comercial. tenemos con déficit Estados comercial con Unidos. Estados Unidos. O sea, le compramos más bienes de lo que ellos nos venden. Creo que de 4.700 millones de dólares, una cosa así. Entonces, nosotros no merecíamos un arancel, merecíamos un subsidio. Quizá un subsidio del 10%, no sé, para incentivar exportaciones. Entonces, dijimos que con Inglaterra y Estados Unidos, etanol, carne de res, y del punto de vista inglés, es una reducción de los aranceles del 25% al 10% de los primeros 100.000 vehículos británicos que se vendan en Estados Unidos. Lo cual es algo que beneficia a Jaguar, Rolls-Royce, Range Rover. a Range Rover, o sea, esas empresas británicas que son muy importantes y que emplean mano de obra, sobre todo británica autóctona, digamos. Interesante. ¿Le conviene a Estados Unidos debilitar su moneda para alcanzar mayor industrialización? Es decir, hay un dilema que es famoso. Y los El chinos lo han dilema de hecho Triffin, como respuesta. que habla de que, bueno, si tú lo que quieres es atraer industrias Sí. a Estados Unidos, a ti te conviene una moneda más
barata. Ese dilema ¿verdad? es con relación al patrón dólar. Con el patrón dólar La como, crítica como porque moneda mundial. a la política de Estados Unidos de establecer el patrón dólar. Exactamente. Entonces, hay un dilema en lo que aparentemente quiere Donald Trump, porque Donald Trump quiere que se industrialice más, o sea, que atraer más industrias, debilitando un poco más la moneda. Pero si el dólar es patrón mundial, pues le conviene una moneda más cotizada. Bueno, y me gustaría que tú enfocaras el impacto sobre la posibilidad de endeudamiento, la deuda de los Estados Unidos. O sea, cómo sí, eso los tenedores de deuda. afecta. No, y la posibilidad de financiarse, porque mientras el dólar es patrón mundial, Sí. Estados Unidos va a recibir, claro. Transfiere la deuda. Miren, ahí hay varias preguntas y es bastante amplio la Claro, un respuesta. libro, Pero un yo voy a tratar de Sí, enfocarlo además de el la programa manera. acaba a las Una 12. tesis, una Exacto, yo estaba casi. El programa acaba a las 12. O sea, Antes. Faltan 5 para 2. Mire, yo creo que el componente de tipo de cambio te puede, si la moneda tuya se deprecia, o sea, que vale menos que otras monedas en el tiempo, pues tú puedes atraer inversión. Ahora bien, ¿qué tipo de inversión quiere atraer Estados Unidos? O sea, yo no creo que sean fábricas para hacer ropa y calzado como la que ven en Carolina del hay Sur forma. Alta tecnología. hace, no sé, 40 años o 30 años. Eso no puede pasar porque el salario del americano promedio es demasiado alto Claro. en comparación con el salario de un vietnamita promedio, un No, chino un promedio, un dominicano. filipino. El dominicano está, creo dominicano, un uno- mexicano. menos de $2 está el salario Claro. de zona franca. Y en Estados Unidos, $14 el salario mínimo la hora. Entonces, bienes que sean intensos en mano de obra, es decir, que su principal componente de costo sea el salario de los trabajadores, pues no va a salir, por más que se deprecie esa moneda, o salvo que se deprecie un 200%, no va a salir rentable producir esos bienes en Estados Unidos. Y pienso que a Estados Unidos tampoco le conviene, porque esos nichos de producción industrial, ropa, calzado, artículos de plástico, electrodomésticos sencillos, obedecen a bienes que producen y exportan países que están en un estado de desarrollo que no es el compatible con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ya está en la cúspide del desarrollo mundial. Y los países que están produciendo eso, típicamente son países de ingresos medios que no son desarrollados y que les falta mucho tiempo para desarrollarse. Entonces yo creo que por ahí es difícil ver el argumento de que el dólar valga menos. Segundo, con el tema de por qué la gente prefiere activos en dólares, que es básicamente la pregunta de que el mundo, que el dólar, perdón, tiene preeminencia en las transacciones del mundo. Estados Unidos tiene déficit comercial con muchos países en el mundo, pero especialmente con China, Alemania y varios de los países asiáticos como Corea del Sur y Japón. Eso es así por factores históricos que vienen desde la Segunda Guerra Mundial. Y también es así por lo que le dije el componente de costo, sobre todo en aquellos bienes que se producen más que nada con mano de obra, con un alto componente de mano de obra. Pero además, si esos países le venden mucho más bienes a Estados Unidos que lo que Estados Unidos le vende a ellos, es decir, que tienen ellos un superávit comercial con Estados Unidos, sucede que ese superávit comercial se genera vendiéndole bienes a Estados Unidos y Estados Unidos le paga a ellos en dólares, no le pagan otras monedas. Sí. Entonces, ellos tienen una gran cantidad de dólares en las manos y algo tienen que hacer con eso. No hay otro país del mundo que pueda emitir el tamaño de deuda pública, es decir, de un activo relativamente seguro, en dólares para que ese exceso de dólares que está llegando como consecuencia de los superávit comerciales que tienen puedan ser invertidos. Entonces tienen que ser obligados en bonos del tesoro. Algo parecido sucedía en los 70 y 80 con los petrodólares, que el principal destino de consumo era Estados Unidos, otros países hacían sus compras de petróleo, los países productores, especialmente los del Golfo Pérsico, en dólares, y bueno, eso infló todos los bancos en dólares con ese dinero. Eso le da mucho poder a esos países en su economía, porque China, por ejemplo, las dos respuestas, entre otras, una de ellas es incentivar el consumo interno, con una campaña de Made in China, de consuma lo que se produce en China. Imagínate, frente a 1.300 millones de consumidores. El otro tema es vender bonos del Tesoro norteamericano y devaluar el yuan. Entonces, yo pienso que cuando tú mides el poder que tiene China frente a Estados Unidos,
en la guerra económica es muy superior, me parece a mí. Por eso los chinos se han quedado impertérritos. Pero necesitan mercado. Los chinos sí, necesitan pero mercado. estamos de acuerdo, pero tienen el mundo entero y están incentivando el mercado en Asia y Lo tienen, van a lograr eventualmente. pero incluso, no lo tienen. incluso están obligando a los que le compran a pagarle en yuan, o sea, no a pagarle en dólares. O sea, los chinos pienso que tienen más herramientas y capacidad de defensa que los Estados Unidos. Sobre todo, como yo decía ahorita, opciones. que el comercio con Estados Unidos es el 2% del Producto Interno Bruto chino. Con el tema de, o sea, si todo esto genera que China comience a incentivar el consumo interno y a no depender tanto de las exportaciones, En eso están. pues entonces yo creo que eso va a comenzar a corregir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con China. Porque, ¿por qué se produce eso? Entre otras cosas, porque los hogares chinos son muy productivos, producen muchos bienes, pero esos hogares no tienen un ingreso lo suficientemente alto para consumir la totalidad de los bienes que producen. La diferencia, en teoría obviamente, se exporta, más que nada se exporta a Estados Unidos. Entonces, si se incentiva el consumo, pues el déficit comercial debe bajar. Ahora, ¿por qué China también exporta tantos bienes? Bueno, porque el gobierno chino le da subsidios a nivel de tierra barata al que vaya a producir, le da subsidios bancarios a nivel de préstamos con tasa de interés baja a los negocios nuevos, además de la mano de obra que es relativamente barata para el nivel de desarrollo que tiene China hoy. Le da también un yuan que es artificialmente bajo. O sea, el yuan yo creo que debería estar más caro. Que es accionista de las Y compañías si también. fuera, como si fuera poco, en caso de que alguno de esos emprendimientos nuevos, pensemos algo nuevo, innovador, los vehículos eléctricos, baterías para vehículos eléctricos, baterías para almacenamiento de electricidad de energía no renovable, de energía renovable, perdón. Si alguna de esas empresas llegase a quebrar, el gobierno chino absorbe esa pérdida comprando el inventario y dejándolo por ahí en un lote baldío. Seguridad, Entonces, ¿no? China, aunque está compitiendo en el mundo con las reglas de mercado, o exportando al mundo con reglas de mercado, pero realmente la producción china no se genera con reglas de mercado. Y eso es lo que Donald Trump con los Lo hace con con los una aranceles manopla claro, debajo del guante. Claro, pues eso es lo que Él Donald se Trump pone está los mismos discutiendo. guantes, la misma onza con una manopla. Que Biden lo hizo también cuando fue gobierno y Ese que era la lo Unión bueno. Europea también trató de hacerlo. Hay un libro muy interesante que me recomendó el amigo Eliseo llamado Caput, donde se narra cómo es el sistema financiero en Alemania. Y yo creo que tiene grandes similitudes con lo que está pasando, ya ha pasado en las últimas décadas, en China. Así es. Bueno, yo creo... Como siempre, tiene que volver. Sí, coño, tiene que volver. Aquí, eso es así porque el tiempo es criminal aquí. Nada más son 2 horas. Sí. ¿Eh? Y tenemos que entregar antes siempre. Sí, no hay que entregar Trátame bien. unos minutos Sí, antes, sí. hay que tratarlos bien. Claro. Richard, Muchísimas gracias. tenemos que agradecerte tu presencia aquí este sábado. No tenemos que pedirte que vuelva porque programa es tuyo. realmente vas a volver. Así Y es. aprovechar para agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía este sábado y pedirle que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Un paneo con habilidad.